Cuando hablamos de la canción, en muchas ocasiones, la canción está relacionada con actividades. Esto es, se canta en torno a una acción propia de la comunidad. Una acción que puede llegar a ser incluso cotidiana o una acción que tiene un tiempo, un espacio, una forma determinada. Si nosotros pensamos incluso en el devenir de la vida del individuo de la comunidad, vamos a encontrar, por ejemplo, canciones que podríamos englobar bajo el rubro de canciones infantiles. ¿Y cuáles son estas canciones infantiles? Pues empiezan desde la más tierna edad. Las primeras canciones infantiles tradicionales son canciones de arrullo, o sea, al niño se le canta. Aquí predomina el metro hexasilábico y hay una fórmula rítmica muy marcada. Recordemos alguna letra. Señora Santana, ¿por qué llora el niño? Por una manzana que se le ha perdido. No llore por una, yo le daré dos, y que vayan por ellas a San Juan de Dios. Esta es una letra de una canción de arrullo llamada La manzana perdida, recogida en el estado de Puebla. También hay nanas, que son salmodías rítmicas, cuartetas de versos cortos y que también pueden llegar a tener octosílabos o betasílabos. ¿Quién no recuerda las coplas o las canciones, las estrofas, como Ricky Ran, Los Maderos de San Juan? O tengo manita, no tengo manita, porque la tengo desconchavadita. Se nota este elemento rítmico característico de estas canciones de niños. Después, el pequeño de la comunidad crece y lo sigue acompañando la canción. Y tenemos las canciones de juegos y de corros. En México se conservan incluso juegos de origen español que en España han desaparecido con el paso del tiempo, o incluso de otro origen. Matarile-Lirelo es de origen francés, o Doña Blanca, que deriva del juego español de Doña Sancha, que ha desaparecido en la península y que sin embargo tenemos en México, o a la víbora de la mar, al ánimo, pasen, pasen caballeros. Todo el juego va acompañado de la canción. Pensemos cosas como tengo una muñeca vestida de azul con sus zapatitos y su camisón, o esta otra, estaba la pájara pinta sentadita en el verde limón, con el pico recoge la hoja, con las alas recoge la flor. Son canciones que sirven para acompañar juegos. Pero también hay otras canciones que acompañan juegos que no son líricas, sino narrativas. Hilitos, hilitos de oro que se me viene quebrando un pie, que dice el rey y la reina que cuántas hijas tiene usted. Romance de hilitos de oro. O aquel romance derivado del duque de Marlborough. Mambrú se fue a la guerra, no sé cuándo vendrá, si vendrá por la Pascua o por la Trinidad. También en el ámbito infantil tenemos otro tipo de textos. Tenemos las canciones de nunca acabar. ¿Quién no ha cantado? Había una vez un barco chiquito y había una vez un chiquitico barco y había una vez un barco chiquito que no podía navegar. Pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas y volvemos a empezar. O aquellas que son infinitas y que pertenecen a un acervo tradicional. Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veía que resistía, fueron a llamar un camarada. Y así cualquier viaje en carretera se hace más breve hasta llegar a los 100 elefantes. Es un tipo de canción propia del juego. Otro tipo de canciones son aquellas enumerativas. Y probablemente en la tradición mexicana, la más conocida sea la de los 10 perritos. Tenía 10 perritos, ya nomás me queda uno.
y ese se lo llevó un tuno. El pequeño crece y las actividades cambian. Y también van a acompañar a estas actividades las canciones. Y desde luego tenemos las canciones devotas. Tenemos en primer lugar los alabados, que son canciones dedicadas a Cristo, cuyos primeros versos suelen contener la palabra alabado. Y aquí pueden cruzarse con textos romancísticos y por lo general están en torno a la pasión de Cristo. Son canciones devotas. Pero otra canción es aquella que son las mañanitas. Mañanitas que se llevan a la Virgen o que implican rogativas para el agua, para la buena cosecha. Se llaman mañanitas y este término es ambiguo porque se usa en México para muchas formas de canción. En Tuxtla, por ejemplo, tenemos las famosas Pascuas, que son coplas de Nochebuena con una forma alusiva a la fiesta y va teniendo el elemento devoto y al mismo tiempo el elemento de la acción que se lleva a cabo en esto. En algunas regiones a los romances relacionados con la pasión de Cristo o con algún milagro se les llama pasiones. Llegan otras actividades y aquí llega la Navidad. Y la Navidad está marcada por un gran número de canciones. Lo primero son las que se refieren directamente a la Nochebuena. Por lo general, coplas romanceadas, alabanzas. Cuando hablamos de la copla estamos hablando de una cuarteta de versos octosilábicos y es la más común en México. Esta sí que es Nochebuena en que nació el niño Dios. Esta sí que es Nochebuena, esta sí que las otras no. Y precediendo a la Nochebuena está la novena de Navidad, marcada por las posadas. Y la posada sin canción no es posada. Por ejemplo, tenemos Ándale Anita, no te dilates con la canasta de los cacahuates. ¿Quién que haya nacido en México no ha tenido en la infancia el sonido de esta copla y se le han iluminado los ojos porque llega la piñata? Estas coplas de posada son muy variadas y siempre están utilizando un juego y utilizan un verso muy pequeñito para marcar el ritmo. Castaña verde, piña madura, dale de palos a la holladura. O bajen la piñata, bajen tantito, que le den de palos poquito a poquito. No quiero oro ni quiero plata, yo lo que quiero es romper la piñata. Ándale niña, sal del rincón con la canasta de la colación. En torno a la Navidad también tenemos otro tipo de canciones, que son aquellas que se relacionan con el aguinaldo, donde se va de casa en casa y se va a pedir algo. Y aquí la más conocida, la más famosa, es la que se conoce como la rama, que es típica de la región de Sotavento, en el estado de Veracruz, en Medellín, en La Mixtequilla, en Alvarado, Tlacotalpan, Coazomaloapan. Llega la Navidad y llega la rama. Se ha extendido y hoy en día la rama también es una tradición en Chiapas o en Tabasco. Originalmente era una fiesta de pedir aguinaldo. Se iba a las casas y se cantaba y se llevaban adornada una rama con flores, con frutas. Lo más típico era acompañarse con la jarana, con el requinto, el arpa, guitarras y panderos. Y ahí se llegaba a la puerta de la casa y se decían coplas como esta. Naranjas y limas, limas y limones, más linda es la Virgen que todas las flores. Naranjas y limas, limas y limones, para los muchachos que son muy tragones. O ya a la rama muy desconsolada, porque en esta casa no le dieron nada. O ya se va la rama muy agradecida, porque en esta casa fue muy bien recibida. Estas son las coplas de aguinaldo que en México tienen esta vida
especial en la rama de Veracruz. Otra forma de canción de la época navideña son los villancicos. Y aquí tenemos una amplia gama de villancicos, desde los villancicos cultos, escritos por Lope de Vega o en México por Sor Juana, o los villancicos populares. Ejemplo de un villancico son estas recogidos en Santiago Tuxtla, en Veracruz, que nos dice: albricias pastores, ya parió María, un niño tan lindo cual la luz del día. Caminen pastores, vamos a Belén a ver a la Virgen y al niño también. Y aquí también tenemos la presencia de la Señora Santana, que es parte de esta fiesta. Señora Santana, prevén los manteles que el niño nació entre los laureles. O Señora Santana, prevén los fajeros que el niño nació entre los luceros. Señora Santana, ¿por qué llora el niño? Por una manzana que se le ha perdido. No me he equivocado. Aunque esta era de arrullo, aquí también se ha utilizado en esta canción ya de Navidad. Eso es lo que hace la tradición, que es capaz de asumir un texto, reintegrarlo y ponerlo como propio. Según quien lo cante nos dirá está bien o está mal. Todas están bien, son tradicionales, porque es patrimonio de la comunidad. No lo siente como algo ajeno. Un villancico, aunque fuera de Sor Juana, la comunidad lo sentiría como algo extraño y no se atrevería a cambiarlo. Lo tradicional sí, porque es el saber no aprendido de una comunidad. Manzanita de oro, si yo te hallara, se la diera al niño porque no llorara. Y así es como tenemos esta relación que va de la canción con la actividad, desde que empezaba el niño en el arrullo hasta la Navidad. Canciones y bailes. Cuando hablamos de la canción o en realidad de cualquier tipo de texto de tradición oral, es conveniente asumir que no todos son iguales. En realidad yo establecería una diferencia global, que es lo que llamamos textos populares y textos tradicionales. Y en ese sentido es una diferencia planteada por Ramón Menéndez Pidal. Un texto popular es un texto que tiene méritos especiales para agradar a toda una comunidad. La comunidad lo aprende y lo repite a lo largo de mucho tiempo. Pero en realidad, la comunidad siempre asume que es una obra ajena. Por lo tanto, lo que hay es una memorización y una repetición. Por el contrario, tenemos otros textos que definimos como tradicionales. Estos textos son aquellos que se refunden en cada una de sus ejecuciones y por lo tanto tienen variantes. Esto es, el transmisor de la comunidad siente que el texto es propio y al ser propio lo puede ir transformando. Es una reelaboración por medio de variantes. Un texto de canción popular podría ser, por ejemplo, El Rey de José Alfredo Jiménez. Todo el mundo lo conoce, lo ha aprendido, lo ha memorizado, pero no vive en variantes. Por el contrario, cuando hablamos de textos como Las Mañanitas, Cielito Lindo, viven en variantes. Hay una recreación que hace cada transmisor. Esto es lo que nos da el concepto de Menéndez Pidal también de un autor legión. Esto es, toda la colectividad es autora de este texto, pero no en el mismo momento, sino a lo largo de la transmisión. Entonces, tendríamos que pensar
que aquello que muchas veces definimos como folclore, aquello que es el saber de una colectividad, está formado por textos de distinto tipo, textos tradicionales y textos populares. Esto es lo que nos lleva a entender que hay varios tipos de transmisión. Ahora, si hablamos de canción, no es solamente que haya textos tradicionales y textos populares. Tenemos textos que son líricos y textos que son narrativos. Un texto lírico es aquel que describe. Es un texto que nos va a hablar de sentimientos. Por el contrario, un texto narrativo es aquel que nos va a contar una historia. Es aquel que va a asumir unas acciones. Pero al hablar de canción, no es solamente que haya textos tradicionales y populares, que haya canciones narrativas y canciones líricas. También hay estilos de canción. Y ahí, si hablamos de lo que sucede con la canción en México, tenemos, por ejemplo, la canción norteña, fuertemente influida por el chotis, la polka y otras formas centroeuropeas, y que funcionan de una manera en cuartetas. Tenemos, indudablemente, la canción ranchera, que es una forma ligada al tipo de instrumentación, a la manera de cantar, y que va a funcionar también en coplas de estructuras octosilábicas, hexasilábicas. Tenemos, desde luego, la canción romántica, que es la que define el tema. Y dentro de esta canción romántica tendríamos que distinguir formas más recientes como el bolero. Entonces, hablar de la canción en México quiere decir hablar de textos tradicionales, textos populares, canciones líricas, canciones narrativas y de estilos de canción, que va desde la canción norteña, la canción ranchera, la canción romántica o el bolero.